A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Se está gestando en Puno una unidad bastante interesante entre Nuevo Perú, por el buen vivir, y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Así que mejor que preguntarle a Julio Condori Cerdán, sociólogo, analista político, integrante de Nuevo Perú Puno, sobre este tema. Qué gusto saludarte, Julio, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Un saludo cordial a tu persona, José, de igual modo a todos los oyentes de este importante programa. Lo hacemos extensivo. Estoy a tu disposición. Sí, tengo en mis manos un pronunciamiento conjunto de Nuevo Perú por el buen vivir y del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ambos en Puno, de los comités en Puno, justamente demandando una unidad amplia y fuerte de la izquierda. ¿En qué consiste este pronunciamiento y cuáles son los alcances? Yo creo que, José, la atomización y la fragmentación de las organizaciones llamadas partidos es increíble. Si analizamos a nivel global, no encontraríamos ningún país que tenga la cantidad de partidos que tiene el Perú. 35 prácticamente inscritos legalmente, oleado y sacramentado, y otros tantos en espera. O sea, unos 15 por lo menos. O sea, sobradamente llegaríamos cerca de 50 partidos políticos. Entonces, el momento de que participe la población, uno no va a poder recordar ni la sigla, ni el símbolo, ni los candidatos. Entonces, ¿cuál es la tarea en este momento, antes de las elecciones? Es la convergencia que debe darse entre las diferentes organizaciones políticas, ¿no? De acuerdo a su ideario, de acuerdo a la propuesta programática que ofrecen al país, unidad, alianzas o frentes amplios, como se llama. Porque no es posible que en otros países nos dan lección de cultura política, como es el caso de México. En las anteriores elecciones hubo apenas unos 3 bloques. En las últimas elecciones, unos 3 bloques. Eso es hacer política. Lo que nosotros tenemos en el Perú es una mixtura increíble. Pero si se unen los que constitucionalmente es permitido, ¿no? Los que se llaman de la derecha, neoliberales, conservadores, los del centro, los de la izquierda, en buena hora, pueden facilitar la participación consciente de la población. 1. 2. Puede haber legitimidad, porque si no, a la segunda vuelta vamos a pasar, así como sucedió el 21, con 12%, 18% que fueron las dos fuerzas las predominantes. Ahora, además, yo creo que dentro del movimiento Nuevo Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ambos de tendencia socialista, de izquierda, ambientalistas, feministas, ¿qué mayor discrepancia puede haber si es que hay un sentimiento y una voluntad de unidad, de convergencia, ¿no? Si es que queremos cambiar el país, si es que queremos participar conscientemente en la reconstrucción de nuestro país, que en este momento se encuentra en una crisis política, social, una crisis económica, una crisis de valores, etc. Entonces, eso es lo que nos llama a confluir, a aliarnos. Y no solamente deben ser el movimiento muy izquierdo, el Partido de los Trabajadores. Ahí está primero la gente, y todos los que se consideren realmente, que quieran realmente el cambio. Entonces, ¿por qué surge desde las provincias? Nosotros hemos visto un comunicado, por ejemplo, en Tumbes, ¿no? En Tumbes, donde ya hay esa intencionalidad y parece que ya están trabajando, seguramente lo propio llegarán a un pronunciamiento. En Tacna ya está también, o sea, en la macrorregión sur, lo propio en Arequipa, etc. Entonces,
El problema es de que desde las bases regionales también, ¿no?, se hagan sentir, porque nosotros en las regiones siempre hemos estado por la unidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Los momentos electorales, a nivel de direcciones nacionales, se habla de unidad, pero unidad bajo mi batuta. Así no es la cosa. Ahora, Julio, Queremos el país, tenemos voluntad de servicio, queremos realmente implementar políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías, tenemos que aliarnos, tenemos que ser grandes frentes, José. Ese es el motivo por qué el Nuevo Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores han lanzado un primer pronunciamiento, exigiendo también a nuestra dirigencia nacional de que hagan lo propio, ¿no? Eso es lo que puedo decir en Julio, síntesis esta primera parte. Julio, ¿y cuál crees tú que, si hay esta iniciativa, por ejemplo, en Puno, y sé que se está gestando en otras localidades del país, cuál es el problema que el órgano central o las cabezas visibles centrales no logran una conjunción de esfuerzos de unidad? En este caso de la izquierda, como también ocurre en la derecha, ¿no? O sea, tenemos una fragmentación partidaria bastante preocupante. Tú iniciabas esta conversación indicando que son más de 30 agrupaciones políticas, pero el problema no es ese. El problema es que esta fragmentación va a ir creciendo en la medida que no se logren cohesionar, no se logre una conjunción tanto en derecha como en izquierda. Entonces, ¿a qué crees tú obedece? ¿Esta es una crisis de la clase política en su conjunto? Es la crisis de todo el sistema político, en particular la crisis de los partidos, llamados partidos políticos. Y alguna vez nosotros precisamos, realmente tenemos las organizaciones inscritas, y por inscribirse cumplirán con las características realmente de un partido político, tendrán un proyecto de desarrollo nacional o proyecto país, tendrán un ideario, normas orgánicas claras. Es que la verdad es lo siguiente: la mayoría de los llamados partidos políticos son capitalinos, ojo, son partidos empresas. Alguienes invierten, venden la organización, así como pasó con Avanza País, en el pasado, para las elecciones del 21, o sirven pues como cliente de alquiler. Eso no quiere la población. Ahora, ¿por qué la unidad? La población podría confiar y va a depositar su voto por organizaciones totalmente dispersas, atomizadas. No, pues, la población va a tener confianza y esperanza cuando haya bloques de 5, 6 llamados partidos que confían en uno solo. Si ellos no pueden unirse los partidos, entonces, ¿cómo podemos querer pretender tener una unidad nacional? ¿Cómo podemos pretender de que, por ejemplo, al Perú se le respete como nación y como Estado al mismo tiempo? Entonces, aquí hay contradicciones increíbles. Por eso, José, creo que es una necesidad histórica, una necesidad política, que todas las organizaciones, llámese de derecha, centro, izquierda, nos unamos o se unan de acuerdo a coincidencias o convergencias. Y con una fragmentación como la que vive el país, ¿podemos obtener representaciones sólidas? Difícilmente. Como tú bien decías, definitivamente jamás se va a lograr representaciones, no va a haber legitimidad. Así que se pasa a hacer una vuelta entre los dos. Pero si hubiesen bloques, menos grupos participantes, todos son ya hay otra cosa, ya hay seriedad, hay esperanza, ¿no? Por lo menos ahí podemos creer en la seriedad de a los que conducen, o sea, en el liderazgo que tienen estas organizaciones. Pero si vamos a querer participar los 30 y tantos, esto por favor, yo nunca en mi vida política, incluso desde que tengo uso del razonamiento político, hemos visto tanta dispersión. Esto, aparte de ser parte del modelo, creo que es consecuencia
del centralismo, del capricho que se da a nivel de Congreso, con sus alianzas con el Ejecutivo, hace que la gente reaccione y dice mejor, ya pues, como han visto la política lo han visto con una concepción utilitarista, de sacar ventaja, de beneficiarse. Entonces mucha gente dice, pues, yo armo mi grupo y también me beneficio. De eso no se trata. Se trata realmente de tener una organización con un proyecto, con un diario, con normas claras, para lograr el cambio que tanto requerimos a nivel del país. Estamos de acuerdo con la crisis que vivimos, tan igual que Venezuela. Ahora, a propósito de... Y aprovecho esta oportunidad para preguntarte, ¿cómo estás mirando el tema en Venezuela, Julio? Mire, en realidad habría que partir de lo siguiente. Yo creo que no hay mayores diferencias con lo que acontece en Venezuela y en nuestro país. En esta semana, en Cruz decías, ha habido artículos sobre hipermetropía, o sea que uno ve a la distancia, a lejos, pero no ve lo cercano. Nosotros vemos, criticamos a Venezuela, pero no sabemos que está pasando lo mismo en nuestro país. Me explico. Mucha gente critica que allá no hay derechos humanos, que etcétera, que se están violando, ¿no es cierto?, que hay muertes. A ver, yo me pregunto, ¿en el Perú hay derechos humanos? Hace días no se ha encarcelado a 4 campesinos de Cusco por haber participado en las luchas, en las movilizaciones. No hay 49 muertos o asesinatos o, digamos, ejecuciones extrajudiciales en el Perú. Ojo, Venezuela estamos hablando 12. En el Perú ha habido 49. Si a esos sumamos, es más de 60 y tantos que ha acontecido entre el diciembre 22 y primeros meses del 23. Criticamos la dictadura al señor Nicolás Maduro. Eso no quiere decir que de ninguna manera nosotros aceptamos, por ejemplo, el autoritarismo del señor Maduro. Y en el Perú no hay una dictadura parlamentaria, no, una dictadura que no hace caso, por ejemplo, los convenios internacionales que tenemos sobre derechos humanos, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ahí no han sacado una ley para favorecer a todos los criminales entre el 80 y 2000. Por ejemplo, no favorecen a los criminales sacando leyes diciendo que se le debe avisar 24 horas antes. El interesado debe estar presente, su abogado también. O sea, a un narcotraficante se le avisa, sé que mañana vamos a allanar tu domicilio. Al día siguiente no van a encontrar nada. ¿Qué es lavado de activos? Lo propio, en cualquier caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Criticamos a Venezuela, pero es como ver, ¿no? Es como ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestros ojos. Ese es el gran problema. Entonces, yo particularmente no comparto con el autoritarismo del señor Maduro, pero tampoco comparto, por ejemplo, cómo la derecha se ha organizado, que ha ganado, sí, yo creo que sí ha ganado, eso hay que admitir, ¿no es cierto? Pero lo democrático es lo democrático, así fuese por un voto, debió respetarse, porque por amplia mayoría la oposición a Maduro hizo sus primarias, sus elecciones primarias, y concluyeron millones. Ahora más, a ver, hay 8 millones de venezolanos expulsados de su país. Y en el Perú, ¿cuántos tenemos fuera de nuestro ámbito territorial? 4 millones. ¿Y por qué se han ido? ¿No es porque no encuentran oportunidades? Ese es el problema. O sea, hablamos de la migración de los venezolanos, incluso tenemos más de 1,5 millones en nuestro país. Y no hablamos los peruanos en dónde estamos, ¿cierto? Entonces, en realidad se habla de fraude. Perfecto, ha habido ese fraude. El año 2000, el fujimorismo no fabricó firmas, no participó
no gestó la reelección. Entonces, ¿no es similar que Venezuela? Evidentemente que sí. Ahora se dice, ¿no?, que en Venezuela no hay democracia y en el Perú hay democracia. Entonces, por ejemplo, pueden ser demócratas un gobierno que tiene apenas el 5% de aceptación, un Congreso 4% de aceptación. Eso no es democracia. Están totalmente deslegitimados. Entonces, ¿qué cosa criticamos tanto a Venezuela? O sea, en síntesis, hasta este momento, el pueblo peruano y el pueblo venezolano están luchando por democracia, por tener gobiernos más democráticos, que les den trabajo, ¿cierto? Ahora, Maduro ha empezado a matarlos de hambre, no hay seguridad alimentaria, no hay trabajo. Y en el Perú, la semana anterior, la FAO, que es la máxima institución a nivel de las organizaciones de las Naciones Unidas, no ha publicado datos de que el 51% de peruanos se encuentran en problemas de hambre, de inseguridad alimentaria, y el 51% significa 17.5 millones de habitantes. ¿Qué diferencia con Venezuela? ¿Hay oportunidades de trabajo en este momento o hay una desocupación, subocupación y la informalidad en el Perú? Entonces, yo no sé qué cosa criticamos cuando en nuestro país, en nuestra casa, se está suscitando dictadura, falta de democracia, hambre, miseria, mayor pobreza. Ojo, la pobreza ha subido a 29% y el 5.7% extrema pobreza. Entonces, a ver, esas cosas se deben analizar así con datos. Mucha gente, por eso dice, pero no, la hipermetropía es ver lejos, pero no querer analizar ni ver, ¿no es cierto? Ahora hay una cuestión, los congresistas, la mayoría, no todos, no podemos meter en un solo saco a todos a los 130, alrededor de 100 que representan al conservadurismo, a la derecha, extrema derecha, que tienen todo el derecho de escoger su alternativa a nivel ideológico y político. Saluda al pueblo venezolano, que recuperen la democracia, pero no saludan en el Perú la antidemocracia que ellos hacen, la dictadura que ejecutan. Nunca dijeron, ni siquiera por asomo, decir que se esclarezca los 49 asesinados en las luchas a fines del 2022 y a inicios del 2023. Alguien ha dicho, y cuando se han presentado censuras contra la presidenta Dina Boluarte, lo han librado, simplemente lo han mandado al tacho de la basura, ¿cierto? Entonces, hay todas esas cosas que para mí son similares o convergentes, tan igual con Venezuela, que está lejos. Muy bien. Eso podría decir al respecto. Muy bien, mi estimado Julio, como siempre te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Muy amable, Julio, saludos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.